Advertencia de derechos de autor. Las imágenes, vídeos y música, incluyendo raps, utilizados en esta publicación no me pertenecen. Todos los derechos están reservados a sus respectivos creadores. Este contenido se comparte únicamente con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Podemos ver a los personajes de Boku no Hero Academia esperando que Víctor llegue. Shigaraki, con una sonrisa torcida. Esto es genial, el caos que está ocurriendo debe significar que nosotros estamos viendo todo esto desde la base. All for One, pensando. ¿Por qué siento que lo que acaba de decir Shigaraki es una mentira total? Todos notan a Víctor entrando a la sala de cine. Víctor, comencemos con esto. Esta vez veremos la perspectiva de los villanos. Y solo diré que, la Liga de Villanos ya no tiene muchos miembros. Al escuchar eso, Shigaraki frunce el ceño. No le gusta cómo sonó, pero en su interior cree que ellos sobrevivirán. Ojos a la pantalla. Lunes 23 de septiembre. La poca iluminación de la lámpara colgante apenas iluminaba la pequeña habitación subterránea. En la mesa de póker, los rostros de Tomura Shigaraki y Kai Chisaki eran un reflejo de sus propias perspectivas del caos exterior. Entre las sombras, Hoi Irinaka, alias Mimic, observaba con cautela desde una esquina, vigilante, preparado para intervenir en cualquier momento. Las cartas se repartían en silencio, el sonido del papel deslizándose sobre la mesa. Shigaraki, tamborileando los dedos sobre la madera desgastada, observaba su mano con indiferencia, aunque había algo en su postura que sugería un leve malestar. 10 días. Solo 10 días para que todo este país se convirtiera en un infierno. Chisaki levantó la mirada de sus cartas, manteniendo su tono frío y calculador. El caos siempre llega rápido. Pero aquí abajo, estamos seguros. Por ahora. Shigaraki dejó escapar una risa baja, seca, carente de verdadera emoción. Seguros. Qué palabra tan más absurda. ¿Acaso prefieres estar allá afuera? Intervino Mimic, su voz cargada de escepticismo. Porque si es así, no tienes más que decirlo. Me trae cierta satisfacción. Todo su orden, todo su sistema, desmoronándose. Es casi poético. Chisaki colocó su carta en la mesa, observando a Shigaraki con una mirada analítica. Poético o no, esto es demasiado, incluso para ti. Shigaraki se detuvo, sus dedos tensándose por un momento antes de relajarse nuevamente. No te equivocas. Esto no es solo caos, Chisaki. Esto es algo diferente. Pero allá arriba. Es otra historia. Allá arriba ya no hay reglas. No hay héroes que controlen las calles. Los cruzados no son personas, son monstruos. Y ni siquiera los villanos tienen lugar en ese mundo. Shigaraki lo miró de reojo, su expresión neutral pero con una leve chispa de interés. ¿Tienes miedo, Mimic? Solo digo las cosas como son, replicó Mimic, cruzándose de brazos. Si esos héroes no pudieron contener esto, ¿qué te hace pensar que nosotros podemos? Chisaki lo interrumpió, su tono más severo. Aquí abajo estamos seguros. Eso es lo único que importa ahora. El silencio volvió a caer sobre ellos mientras jugaban la siguiente mano. Shigaraki observaba las cartas con atención, pero su mente claramente estaba en otra parte. Finalmente, levantó la mirada, sus ojos rojo carmesí fijos en Chisaki. Dime, Overhaul, ¿qué opinas de esto? No como líder, no como estratega, sino como alguien que ve el mundo desmoronarse. Chisaki tardó un momento en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es repulsivo. Una plaga que debería ser erradicada. Pero mientras podamos usar este caos a nuestro favor, lo haremos. ¿Repulsivo, eh? Repitió Shigaraki, esbozando una pequeña sonrisa torcida. Me pregunto si los héroes piensan lo mismo mientras intentan no ser devorados. Mimic miró hacia la puerta con nerviosismo. Los sonidos lejanos de gritos y caos se colaban a través de las gruesas paredes subterráneas. Shigaraki se recostó en su silla, observando a sus dos acompañantes con un aire de ligera diversión. 10 días, Chisaki. Solo 10 días y el mundo ya no es lo que era. Pregúntate cuánto tiempo más estaremos seguros aquí abajo. Chisaki no respondió, pero sus ojos revelaban que ya se había hecho esa pregunta muchas veces. La partida continuaba, las cartas cayendo sobre la mesa con una aparente indiferencia, aunque la tensión era tan densa como el aire en aquel subterráneo. Shigaraki, con los dedos tamborileando sobre la mesa, dejó caer sus cartas sin siquiera mirarlas. Te recuerdo que Compres murió por tu culpa, Chisaki. El comentario cortó el aire como un cuchillo. Mimic se irguió inmediatamente, como si estuviera listo para intervenir,
Pero Chisaki levantó una mano, indicándole que se quedara quieto. Cuando hiciste explotar su brazo aquel día, eso lo dejó completamente indefenso. No tuvo ninguna oportunidad contra ese grupo de estudiantes de la UA. Shigaraki inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos fijos en el rostro enmascarado de Chisaki. Dos de los tres grandes de la UA. Nejire y Tamaki alias Nejire-chan y Suneater. Ellos lideraban aquel grupo de infectados, aún con la suficiente conciencia como para organizar un ataque. Compres fue destrozado y luego carbonizado. Ni siquiera quedó nada que recoger. Y luego está Magne, añadió, entrecerrando los ojos. Ella también murió por tu culpa. Chisaki suspiró y dejó caer sus cartas sobre la mesa. Lamento lo de sus amigos, realmente no quería asesinarla. Admito que actué impulsivamente. Pero si vamos a salir de esto con vida, necesitamos dejar atrás los rencores. Shigaraki lo observó fijamente, evaluando sus palabras. Mimik, sin embargo, no pudo contenerse más. Golpeó la mesa con ambas manos. ¿De verdad los necesitamos? Gruñó, mirando directamente a Chisaki. Esa banda de lunáticos solo trae problemas. Ahora que el mundo se ha ido al infierno, los Yakuza pueden sobrevivir por nuestra cuenta. Cálmate, Mimik, respondió Chisaki, su tono tranquilo pero firme. Sus ojos no se apartaron de Shigaraki. Necesitamos toda la ayuda posible si queremos superar esto. El mundo que conocíamos se terminó. Lo que venga después dependerá de quienes queden vivos. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el sutil crujir de las cartas en las manos de Mimik mientras intentaba contener su frustración. Finalmente, volvió a sentarse, aunque sus ojos seguían llenos de desconfianza hacia Shigaraki. Y todavía me pregunto cómo demonios sigue de pie, gruñó Shigaraki, mirando hacia la nada, sus ojos ligeramente entrecerrados por el resentimiento. El otro día perdimos a Spinner. Salimos por suministros, y ahí estaba, Olmix. Infectado. Chisaki levantó una ceja, intrigado. Olmig. ¿El símbolo de la paz se convirtió en uno de ellos? Curioso destino. ¿Sabes cómo ocurrió? Shigaraki apretó los dientes y continuó con una voz que intentaba mantener neutral, pero el enojo era evidente. Lo partió en dos con un maldito golpe. Ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Solo escuché su maldito grito, Texas Smash, y lo siguiente que vi fue la cabeza de Spinner junto a todas sus viseras volando. Fue un desastre. Mimik, mientras observaba sus cartas, resopló con desprecio, cruzándose de brazos. ¿Y se supone que ustedes son villanos temibles? Ni siquiera pueden sobrevivir a un héroe en ruinas, comentó con sarcasmo, aunque claramente había algo de genuina irritación en su tono. Mírame bien, Mimik. Estoy acostumbrado a ver cosas horribles. Pero esto es más de lo que cualquiera esperaría. Spinner no era brillante, pero era uno de los nuestros. Y ese tipo, ese bastardo, está débil. Lo noté. Pero sigue siendo Olmig, y eso lo hace un problema para todos. El comentario dejó un silencio breve, roto por un suspiro de Chisaki mientras acomodaba sus guantes, en un intento de mantener su compostura. Supongo que eso significa que tu liga está bastante disminuida ahora, dijo, con tono frío pero evaluador. Si no me equivoco, quedan 4, ¿no? Tú, Davi, esa chica Toga y el tal Twice. Shigaraki asintiría para después responder. Eso es todo. No es como si tuviera opciones ahora. Chisaki lo miró por un momento, y su tono cambió levemente, adoptando un matiz más serio. Twice ha hecho algo admirable, debo decir, la forma en que cuida a la niña, Eri. Es sorprendente. Es de las pocas veces que he visto a Eri sonreír, incluso en medio de este caos, él logra darle algo de estabilidad. ¿Twice? Preguntó, ladeando una sonrisa breve. Nunca creí que tuviera madera para tratar con los niños. Deberías de conocer mejor a tu equipo entonces, ¿no? Pero de todos modos está haciendo un buen trabajo, respondió Chisaki con firmeza. ¿En verdad se lo agradezco? Es lo menos que deberías de hacer, el agradecernos porque un trastornado mental juegue con tu hija, murmuró Shigaraki con un deje burlón, antes de recostarse en su silla con un suspiro. Mimik, visiblemente molesto por el rumbo de la conversación, intervino. ¿Y qué? ¿Ahora vamos a sentarnos aquí hablando de lo adorable que es Twice cuidando de la niña? Esto no nos ayudará a lidiar con el desastre que hay allá afuera. Cálmate, Mimik, respondió Chisaki, sin apartar la mirada de Shigaraki. Cada pieza importa ahora.
Incluso cosas pequeñas como una sonrisa pueden ser importantes. Shigaraki comenzó a rascarse la cara, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, bajó la mirada hacia las cartas en la mesa y murmuró. ¿Sabes quién más cayó? Endeavor. El gran héroe número 2, el hombre que todo lo quemaba a su paso. Chisaki levantó la vista, curioso. Mimi también se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos con un gesto de atención. ¿Cómo pasó eso? Preguntó Chisaki, su tono era frío, pero un interés genuino. Intentaba contener la infección en la ciudad, ¿no? Era lo que cualquiera esperaría de un héroe tan dedicado. Pero se infectó. Y su hijo intentó razonar con él. ¿Cómo se llamaba ese crío? Todoroki, aquel chico del festival deportivo de la UA. ¿El de los poderes de fuego y hielo? El mismo. Shigaraki asintió, dejando las cartas sobre la mesa. El pobre idiota intentó hablarle, como si hubiera algo humano todavía ahí. Pero, fue en vano. Endeavor lo abrazó con esas llamas suyas, lo cocinó vivo, y luego, Shigaraki haría una pausa para dramatizar el horror. Se lo comió. Chisaki dejó escapar un suspiro pesado, apartando la mirada hacia el suelo como si intentara procesar la atrocidad. Los héroes están cayendo uno por uno, y con eso, la esperanza de la gente. ¿Esperanza? Afuera de la pantalla Shigaraki, molesto. Esto no me gusta, ¿por qué estoy con Shisaki? Izuku, con incredulidad. ¿Cómo que en 10 días el mundo se puso así? Shigaraki, mirando la pantalla con una sonrisa torcida. Estoy con mi contraparte, es hermoso. All for One, con tono grave. Tiene razón. Los Querosed ya no son personas, son monstruos. Todos se tensan al escuchar los gritos de dolor y miedo que resuenan desde la pantalla. Shigaraki, al oír que uno de los suyos murió, se enfurece. Pero al escuchar quiénes fueron los culpables, los héroes se quedan en silencio. Saber que en el Hirekamaki mataron a alguien los deja serios y desconcertados. Shigaraki, con rabia. Ya perdí a 2 de mis miembros, lo siguiente los deja aún más impactados. Olmir mató a Spinner. El silencio se apodera de la sala. Dabi, con tono irónico. Entonces solo quedamos 3, la loca, el descerebrado y el fetichista de manos. Pero al escuchar que Endeavor también está infectado, todos se quedan paralizados. Lo que sigue los deja sin palabras. Endeavor mató a su propio hijo. Ojos a la pantalla. La esperanza de la gente. ¿Esperanza? ¿Qué esperanza? Esto es lo que siempre había querido, verlos a todos retorcerse. Pero, ni siquiera yo pensé que todo esto llegaría hacia este punto. Chisaki alzó la mirada hacia él, estudiando sus palabras por un momento. Dices eso, sin embargo, aquí estás, con nosotros abajo, escondido como si de un perro se tratara, respondió con calma, aunque su tono no carecía de verdad. Shigaraki le lanzó una mirada afilada, pero antes de que pudiera responder, Chisaki habló de otra historia que había escuchado los primeros días de la infección. Leí algo, hace días, justo cuando empezó todo esto. Falgun, el héroe que todo el mundo admiraba por ser una figura cálida y amistosa. ¿Lo recuerdan? Mimika sintió lentamente, ya anticipando lo peor. ¿Qué hizo ese glotón? Entró en un restaurante de comida china, primero devoró toda la comida. Después, devoró a todas las personas que estaban dentro del lugar. Comensales, empleados, 56 personas en total. El silencio que siguió fue pesado. Minik miró hacia el suelo, mientras Shigaraki tamborileaba los dedos contra la mesa, procesando la información con una mezcla de asco y extraña satisfacción. Ni siquiera sé cómo alguien puede comer tanto. Minik escupió las palabras, agitando una mano como si intentara sacudirse la imagen de su cabeza. Es asqueroso. Shigaraki sonrió de medio lado, aunque su mirada estaba más perdida que burlona. Es gracioso. Siempre pensé que eran ellos los que nos miraban como monstruos. ¿Ahora? Ahora ellos son peores que cualquiera de nosotros. Chisaki completó la frase, su tono frío como el acero. Mimik, que parecía no querer quedarse atrás, se unió con su propia historia, aunque con una expresión sombría. El otro día estaba con Tengai, buscando suministros. Nos encontramos con alguien, Mirko. ¿La heroína conejo? Shigaraki arqueó una ceja, visiblemente intrigado. Sí, esa misma. Mimik apretó los puños, claramente perturbado por lo que recordaba. Estaba cubierta de sangre, con otros fluidos escurriéndole de la boca. Parecía desequilibrada. Dijo que necesitaba tener sexo con alguien hasta quebrar su pene y luego devorarlo, como una maldita viuda negra.
Shigaraki dejó escapar una carcajada amarga, pero no dijo nada. Mimic continuó, ahora con un tono más tenso. Tenía un collar hecho a base de dedos humanos. Era repugnante. Apenas logré escapar gracias a las drogas potenciadoras de Kirk. Me adherí entre los edificios y salí corriendo junto con Tengan. Es un mundo jodido, ¿verdad? Chisaki asintió lentamente, mirando a Mimic. Mantente enfocado, Mimic, sobrevivir es lo único que importa ahora. Mimic asintió. Mientras tanto, Shigaraki tomó su mano de cartas y comentó en voz baja. Y pensar que esto apenas está comenzando. En otra parte del subterráneo, la atmósfera era sorprendentemente diferente. La pequeña Eri estaba sentada en el suelo, rodeada de un montón de juguetes. Twice se encontraba haciendo malabares con varias pelotas junto a sus dos clones, cada uno con una cara grotescamente dibujada sobre su máscara con marcador. Y ahora, damas y caballeros. El gran Twice está a punto de hacer el truco más increíble de la historia. Exclamó con su voz teatral, mientras sus manos trabajaban frenéticamente para mantener las pelotas en el aire. Oh, tal vez no. Esto va a salir mal, muy mal. No, espera, soy un genio. Añadió rápidamente, su tono cambiando drásticamente, como era habitual en él. Eri lo observaba con una leve sonrisa, una expresión que no se veía con frecuencia en su rostro. Cada vez que Twice decía algo absurdo o dejaba caer una de las pelotas, ella soltaba una risita casi inaudible, como si la tristeza que solía envolverla se desvaneciera por unos momentos. Desde un rincón de la sala, Toga observaba la escena mientras jugaba con un cuchillo pequeño, deslizándolo entre sus dedos con una precisión inquietante. Twice, creo que la estás malcriando. Toga sonrió con ese aire travieso y ligeramente desquiciado que la caracterizaba. Eri, no deberías reírte tanto. La vida es mucho más divertida cuando hay sangre de por medio. Eri apartó la mirada rápidamente, incómoda ante el comentario de Toga. Twice, en cambio, se detuvo en seco y la señaló dramáticamente. Oye, Toga. No seas tan intensa con la pequeñita. Ella necesita risas, no sangre. Lo que sea. Suspiró y dejó el cuchillo a un lado. Pero deberías tener cuidado con cómo la cuidas. No querrás que se apegue demasiado a ti. ¿Qué harás si algo le pasa, Twice? Twice hizo una pausa, visiblemente afectado por la idea. Miró a Eri, que lo observaba con sus grandes ojos inocentes, y luego respondió con un tono inusualmente serio para él. No voy a dejar que nada le pase o me pase. Ella, merece estar a salvo. Desde otro rincón, Davi se encontraba sentado, apoyado contra una pared, observando todo con su típico aire despreocupado. No te engañes, Twice. El mundo ya está podrido. No me extrañaría que esa niña terminara muriendo. Eri, ajena a la tensión, se acercó tímidamente a Twice y tiró de su manga, llamando su atención. Sin decir nada, lo miró con una mezcla de curiosidad y gratitud. ¿Qué pasa, pequeña? Preguntó Twice, agachándose para estar a su altura. Eri simplemente levantó una de las pelotas que se había caído y se la extendió. Twice la tomó y la alzó en el aire. Gracias, mi valiente ayudante. Con tu ayuda, el espectáculo puede continuar. Eri sonrió de nuevo, y Toga, aunque intentó ocultarlo, pareció ablandarse ligeramente al ver la interacción. Supongo que al menos ella está mejor con nosotros que allá arriba. Murmuró Toga, mirando fugazmente hacia el techo, como si recordara algo. Davi, por su parte, permaneció en silencio, observando a Eri y Twice, dejando escapar un suspiro. Solo espero que sepas lo que haces, Twice. Aquí abajo no hay finales felices. La conversación se desvaneció en un silencio momentáneo mientras Twice volvía a entretener a Eri con sus trucos, haciendo todo lo posible por mantenerla alejada, aunque fuera por un rato, del caos que se desataba sobre sus cabezas. En una habitación separada, alejada del bullicio de los demás, Chisaki, se encontraba parado junto a la cama del líder del Shia Saikai. El anciano Yakuza, permanecía inmóvil, con un semblante sereno, ajeno al caos que ahora dominaba el mundo. Chisaki ajustó con cuidado la sábana que cubría al hombre antes de hablar, su voz calmada, pero cargada de respeto y calma. Jefe, las cosas han cambiado allá arriba. Chisaki bajó la mirada por un momento, como si buscara las palabras correctas. El mundo ya no es el mismo de antes. Tomó una pausa, dejando que el zumbido de los monitores llenara el silencio. Usted me sacó de las calles. Me dio un propósito.
Me enseñó lo que significaba el honor, lo que significaba ser parte de algo más grande. Chisaki apretó los puños mientras su mirada estaba fija en el rostro del anciano. Prometí que protegería al Shia Saikei y su voluntad. Y voy a cumplirlo. No importa si el mundo entero se consume en este infierno, nosotros seguiremos de pie. Sé que quizás desaprobaría las decisiones que he tomado, murmuró, su tono más bajo, casi como si confesara un pecado. Pero no hay espacio para debilidad ahora. Si quiero que nuestra organización sobreviva, si quiero que su legado sobreviva, debo hacer lo necesario. Chisaki tomó la mano del anciano con sus ambas manos y diría: haré lo mejor posible. No por mí, sino por usted. Por un momento, el peso de sus palabras pareció llenar la habitación. Chisaki cerró los ojos, permitiéndose un instante de vulnerabilidad antes de recuperar su compostura. Se levantó lentamente, ajustándose los guantes, y mirando al líder una última vez antes de salir de la habitación. Usted confió en mí cuando nadie más lo hizo. No voy a fallarle. Con esa promesa firme resonando en su mente, Chisaki cerró la puerta detrás de él, dejando al anciano en su quietud, mientras él regresaba al caos que ahora definía su mundo. Más tarde ese día, Chisaki estaba en su oficina, revisando informes sobre los suministros cada vez más escasos, cuando Mimi irrumpió con urgencia. Jefe. Tenemos problemas, muchos problemas. Están aquí. Gritó, su pequeño cuerpo en un frenesí saliendo del pequeño muñeco que controlaba. ¿Quiénes están aquí? Héroes infectados. Un montón de ellos. Falgun, Mount Lady y Ryuku. Respondió Mimik mientras su voz reverberaba por la habitación. Chisaki apretó los puños, no había esperado un ataque tan directo y menos de héroes con tanta fuerza. El asalto se desató como una tormenta violenta. La primera línea de infectados, compuesta por civiles desesperados, se lanzó contra la base con gritos inhumanos, sus cuerpos destrozados por los efectos de la infección. Algunos de ellos llevaban herramientas improvisadas debido a que no poseían ningún Kirk, mientras que otros con sus Quirks se preparaban para destruir el lugar por completo. Mount Lady, en su gigantesca forma, avanzaba con lentitud pero con una ferocidad implacable. Afuera de la pantalla Shigaraki, furioso. ¿Qué mierda está diciendo? Es estúpido. Esto es hermoso y divertido. No sé por qué ese idiota quiere que el mundo vuelva a la normalidad. Pero todos se estremecen al escuchar lo que Shisaki cuenta sobre lo que hizo Fagun en un restaurante chino. Los héroes se quedan pálidos. Dabi, con tono sombrío, tiene razón. A nosotros nos veían como monstruos, entonces estos héroes son demonios. Al escuchar otra historia sobre uno de los secuaces de Shisaki, todos guardan silencio. Pero Mirko, al oír lo que hizo su versión infectada, prefiere apartar la mirada de la pantalla por un rato. Izuku, con alivio. Por suerte, Eri está a salvo con ellos, Toga, sonriendo. Qué bueno que la niña esté bien, conmigo, con Dabi, resoplando. Genial, me volví niñera de una mocosa. Todos se confunden al ver a un hombre postrado en una cama de hospital, y que Shisaki lo llama maestro. La escena deja a todos desconcertados. Pero el silencio se vuelve absoluto cuando uno de los secuaces de Shisaki anuncia que varios Crosset vienen en camino. Lo que realmente los deja sin palabras es descubrir que varios héroes infectados lideran el ataque, y entre ellos están Metros Lady y Fagun. Ojos a la pantalla. Su voz, mezclada con gruñidos y risas macabras, resonaba por la zona. Tienen carne fresca aquí. Voy a aplastar a cada uno de ustedes y devorarlos como los insectos que son. Exclamaba mientras derribaba parte de la fachada con un golpe masivo. Ryuku, en su forma de dragón, rugía desde el aire, su aliento ardiente quemando partes del hogar de los Yakuza. Sus ojos brillaban con una locura frenética mientras gritaba. Los usaré de juguetes sexuales y luego me los tragaré mientras abuso de ustedes. Falgun, con su forma descomunal, avanzaba como un tanque, dejando un rastro de cuerpos mutilados a su paso. Mordía un brazo humano, todavía sangrante, mientras hablaba con una voz gutural y deformada. ¿Cuántos más puedo devorar? ¿Cuántos de ustedes tienen carne deliciosa como esta? No corran. No se escondan. Chisaki, observando desde su ventana, analizaba la situación. Dando órdenes rápidas y precisas. Mimik, usa la droga potenciadora de Quirks y controla el terreno. Encierra a Mount Lady en un espacio reducido. Tengai, protégenos con tus barreras. Los demás, concentren el fuego en Falgun. No podemos dejar que entren más. Mimik obedeció, inyectándose la droga manipulando las paredes y el suelo para formar una trampa alrededor de Mount Lady. Sin embargo, la fuerza de la heroína era abrumadora.
Aunque las paredes se cerraban, ella las destruía a puñetazos mientras se reía. Sigan intentándolo, pequeños hijos de puta. Me encanta cuando luchan antes de morir. Su voz era cruel, como si disfrutara del sufrimiento. Mientras tanto, Davi se enfrentaba directamente a Ryuko. Lanzaba ráfagas de fuego azul hacia la heroína infectada, pero su piel era resistente. ¿Sabes, dragona? No importa cuánto trates, te prometo que te carbonizaré en un santiamén. Dijo, aunque estaba claramente esforzándose para mantenerla a raya. Ryuko respondió con un rugido y un salpazo que destrozó parte de la pared detrás de Davi. Voy a arrancarte esa piel putrefacta y la usaré como mantel para el festín que me daré con sus órganos. Gruñó. En otro punto, Twice y sus clones corrían con Eri, intentando escapar hacia una salida segura. Uno de los clones fue emboscado por un grupo de infectados civiles y desintegrado al instante. No se preocupen, no era yo. ¿O sí? Dejen de preocuparse, estamos bien. Dijo Twice, mientras trataba de calmar a Eri, quien abrazaba fuertemente a uno de los clones. Toga, por su parte, disfrutaba del caos, saltando entre infectados y cortando a todo aquel que se acercaba demasiado. Esto es como una fiesta, pero con más sangre. ¿Quieres unirte? Le gritó a un infectado antes de apuñalarlo en la garganta. Falgun finalmente logró abrirse paso hacia el interior de la base, enfrentándose a Tengai y a los 8 balas. Tengai levantó una barrera justo a tiempo para bloquear un ataque devastador, pero Falgun solo sonrió, mostrando dientes llenos de carne humana. Eres fuerte. Me gusta eso, quiero romperte y ver qué tan fuerte eres por dentro. Chisaki, con su Kirk activado al máximo, se movía con una velocidad impresionante. Con un solo gesto, hizo explotar a un grupo de infectados que intentaban romper la defensa principal. Los cuerpos despedazados volaron por el aire, dejando un rastro de sangre y vísceras. No se detengan. Mantengan sus posiciones. Ordenó, mientras reconstruía una pared colapsada con su habilidad. Shigaraki, por su parte, se desplazaba entre los infectados con una sonrisa perversa. Tocaba a sus enemigos con sus dedos y los veía desintegrarse en polvo ante él. Esto es demasiado fácil. Murmuraba, disfrutando del caos. Un infectado intentó atacarlo por la espalda, pero Shigaraki lo esquivó con agilidad y lo tocó. ¿No querías morir? Pues felicidades, ahora lo estás haciendo. Toga, entre risas y exclamaciones de emoción, saltaba de un infectado a otro, apuñalándolos con precisión. Sus prendas estaban cubiertas de sangre mientras saboreaba cada momento de la batalla. Miren toda esta sangre. Es hermosa, es perfecta. Rió antes de clavar su cuchillo en la garganta de un infectado que se abalanzaba sobre Twice y Eri. Cuidado, Twice. No quiero que te mueras todavía. Ari Kurono, por desgracia, no tenía la misma suerte, un grupo lo rodeó rápidamente. Gritó mientras intentaba mantenerlos a raya, pero su Kirk no era suficiente para frenar la avalancha. Los infectados lo atacaron con furia desmedida, despedazando su cuerpo en cuestión de segundos. No puedo. Fue lo último que dijo antes de ser completamente consumido. La muerte de Ari dejó un vacío en la defensa, permitiendo que los infectados salieran del retroceso que sucedía gracias al Kirk de Ari. Chisaki, al ver esto, apretó los dientes con rabia. Malditos bastardos. No se detengan. No podemos perder más terreno. Gritó mientras desintegraba a un grupo que se acercaba a Rappa. Entre los 8 balas, las cosas no eran mejores. 2 miembros del grupo, Rappa y Tengai, enfrentaban una oleada de infectados. Rappa, con su característico deseo de pelea, se lanzó contra ellos, derribando a varios con sus puños, pero fue rápidamente superado. Uno de los infectados lo mordió en el cuello, arrancándole un pedazo de carne. A pesar del dolor, Rappa siguió luchando hasta que finalmente cayó, rodeado por sus enemigos. Tengai, por su parte, intentó usar sus barreras para seguir protegiéndose, pero Falgun rompió su defensa con un golpe brutal. Antes de que pudiera reaccionar, Ryuko se lanzó sobre él en su forma de dragón, despedazándolo con sus garras. Twice, viendo la brutalidad de la escena, gritó con desesperación mientras sostenía a Eri. No podemos quedarnos aquí. Si seguimos así, no quedará nadie más. La batalla continuaba intensificándose, el caos inundaba cada rincón de la base. Los infectados seguían llegando en oleadas, incansables, mientras los villanos luchaban desesperadamente por mantenerse en pie. Toga, rodeada por infectados, continuaba apuñalándolos con furia. Su risa habitual resonaba en el aire, pero ahora tenía un tinte de desesperación.
Tanta sangre. Es increíble. Gritaba, mientras hundía su cuchillo en el cuello de otro infectado. Sin embargo, no notó que Moon Lady, en su forma gigantesca, la observaba con una sonrisa macabra. «Qué linda eres, quiero probar esas tetas tan regordetes que tienes», gruñó Moon Lady antes de golpear a Toga con una fuerza descomunal, enviándola volando contra una pared. Aturdida, Toga intentó levantarse, pero Ryuko, en su forma de dragón, se abalanzó sobre ella. ¿No quieres ser parte de algo más grande?, rugió Ryuko, volviéndose en su forma humana de nuevo, sujetando a Toga y comenzando a besarla mientras empezaba a desnudarla, observando cómo sus manos se hundían en haciendo que solamente se excite aún más. La infección comenzaba a propagarse de manera rápida en Toga, presentando el síntoma más visible del virus: la cruz en la cara. «Dios mío, quiero probar ese lindo trasero con mi lengua», murmuraba Toga mientras su cuerpo temblaba y mordía los labios de Ryuko con gran pasión. En eso un grupo de infectados se acercaría a ellas con sus miembros afuera, a punto de hacer uno de los actos más perversos conocidos por el hombre. Si no fuera porque Dabi, al ver lo ocurrido, apretaría los dientes, lanzando una gran llamarada de fuego azul hacia la horda de infectados y incluso Toga. «¡Malditos monstruos!», gritó, incinerando a varios infectados y quemando sus penes en el proceso. Pero el uso excesivo de su Kirk comenzaba a pasarle factura. Su piel, ya marcada por las cicatrices, se quemaba aún más, desprendiendo un olor a carne carbonizada. Afuera de la pantalla All for One, con tono analítico. «Debo admitir que Shisaki sabe bien cómo hacer una estrategia perfecta, pero eso solo serviría si los enemigos fueran personas normales. Estos Crosset no le tienen miedo a la muerte». Todos observan cómo la batalla inicia, y los Crosset comienzan a perder tropas en cuestión de minutos. Shigaraki, con tono burlón: «Tengo que decir que esto es divertido, masacrar personas y que los héroes no se metan». Dabi, mirando la pantalla: «Creo que mi pelea es interesante, pero no creo tener oportunidad de ganar contra la dragona». Toga, emocionada: «Esto es divertido. Hay mucha sangre. Es hermoso y divertido». Pero todos se incomodan al ver cómo Metros Lady golpea a Toga, y luego Ryukyu comienza a hacer cosas extrañas con ella. Todos los hombres, incluso Víctor, se sienten incómodos ante la escena. Dabi, con tono seco: «Gracias a mi yo de la pantalla por acabar con esa mierda, antes de que se pusiera peor». Ojos a la pantalla: «No puedo mantener esto por mucho más tiempo», murmuró, jadeando mientras intentaba mantenerse de pie. Chisaki, mientras tanto, seguía haciendo explotar a los infectados con precisión fría. Con cada gesto, destruía grupos enteros, pero incluso él estaba siendo empujado al límite. «Esto es ridículo. No hay fin para estos malditos», gritó, mientras reconstruía un muro para bloquear a un grupo de infectados que intentaban rodear a Yuojo. Twice, con dos clones a su lado, estaba completamente enfocado en proteger a Eri, quien se aferraba a su muñeco de conejito, aterrorizada. «No te preocupes, pequeña. El viejo Twice no dejará que nada malo te pase», decía uno de los clones, mientras otro golpeaba a los infectados que se acercaban demasiado. Shigaraki por su lado, seguía desintegrando a los infectados con una sonrisa cruel. «Todos ustedes ni siquiera son divertidos. Solo polvo, como todo lo demás», gruñó, tocando a un infectado que intentaba morderlo, reduciéndolo a cenizas en segundos. Sin embargo, los infectados no se detenían. Falgun se acercó tambaleándose hacia Overaul, riendo de forma macabra. «Quiero probar tus manos, chico. ¿Serán tan deliciosas como las de mi última comida?», dijo, antes de lanzar un golpe brutal que Chisaki apenas logró esquivar. Mimik, intentando cubrir a los demás, gritó desde el interior de una pared cercana: «Estamos siendo superados. Chisaki, maldita sea, necesitamos reagruparnos». Otro de los 8 balas, Katsukame, cayó bajo el peso de los infectados. Aunque luchó con valentía, el grupo liderado por Mount Lady lo atrapó inmovilizándolo mientras lo devoraban vivo, e incluso otros trataban de alcanzar lo que era su miembro. Mount Lady simplemente lo aplastaría bajo su pie gigante sin importarle los demás cruzados. Otro más para la cena. Los villanos restantes estaban al borde del colapso, pero seguían luchando con ferocidad. Chisaki, viendo que las cosas empeoraban, gritó: «Twice, saca a Eri de aquí ahora mismo. Todos los demás, mantengan la línea como puedan». Falgun, babeando mientras avanzaba, arrastraba lo que quedaba de uno de los 8 balas. «Ustedes no podrán esconderse de mí, y esa niña, será el postre», se burló, lanzando al aire un pedazo de carne humana antes de devorarlo.
El grupo de villanos estaba al borde del colapso. Shigaraki, con sus manos cubiertas de polvo, jadeaba mientras tocaba a 3 infectados más, desintegrándolos en segundos. ¿Es que no paran? ¿Cuántos malditos más hay? Gruñó, retrocediendo mientras otros infectados lo rodeaban. Dabi, quemado y extenuado, lanzó una llamarada masiva que carbonizó a varios enemigos, pero el esfuerzo le estaba pasando factura. Maldita sea, no soy un maldito horno industrial. Espetó, cayendo de rodillas mientras un hilo de sangre caía de su boca. Twice, abrazando a Eri mientras sus clones protegían la retaguardia, intentaría mantenerla con calma. Tranquila, pequeña. Todo está bien. No escuches lo que dicen esos monstruos. Dijo, aunque sus manos temblaban al escuchar las amenazas dirigidas hacia la niña. Chisaki, haciendo explotar a un grupo de infectados cercanos, apretó los dientes al ver cómo sus hombres restantes caían uno por uno. «Esto es una maldita masacre», exclamó, reconstruyendo un muro para bloquear temporalmente a Ryuko, que avanzaba con furia. Fue entonces cuando una densa niebla negra comenzó a llenar el lugar. Shigaraki, aunque agotado, reconoció la presencia. «Kurohiri, ¿estás aquí?», murmuró, con una mezcla de alivio y sorpresa. Los portales comenzaron a abrirse, envolviendo a los villanos uno por uno. Twice, sosteniendo firmemente a Eri, fue el primero en ser arrastrado por la neblina. «Esto es un milagro. Lo dije, pequeña, siempre hay un plan B», gritó, riendo mientras desaparecía junto a la niña. Dabi, tambaleándose, fue rodeado por la niebla negra. «Esto, me salvará la piel», murmuró antes de desaparecer en el portal, dejando un rastro de humo y ceniza a su paso. Chisaki, ensangrentado y exhausto, evaluaba la situación desesperada. Fue entonces cuando tomó una decisión. Sacando un pequeño maletín del bolsillo de su chaqueta rota, lo abrió frente a Shigaraki, mostrando varios cartuchos de balas eliminadoras de Quirks. «Aquí tienes, usa esto. Si derribamos a los pesos pesados, tal vez podamos ganar algo de tiempo», dijo mientras le entregaba una pistola cargada. Shigaraki observó las balas, su expresión se tornó seria mientras las sostenía en sus manos. «¿Son todas?», preguntó con voz fría, levantando la vista hacia Chisaki. Chisaki, confundido por la pregunta, respondió sin bajar la guardia. «No, hay más en el subterráneo, pero no tenemos tiempo para bajar a buscarlas». «¿Por qué lo preguntas?». Un silencio pesado llenó el aire. Entonces, una sonrisa enfermiza se dibujó en el rostro de Shigaraki, una mezcla de burla y malicia que hizo que Chisaki sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Shigaraki, ¿qué estás esperando?», empezó a decir, girando lentamente hacia él. Antes de que pudiera terminar, Shigaraki ya estaba siendo rodeado por la niebla negra de Kurohiri, con la pistola y las balas ya en su posesión. «Gracias por el regalo, Chisaki. Cuida bien este lugar, parece que necesitará unas mejoras, ¿no lo crees?». Su tono era burlón, pero había una satisfacción cruel en su voz. Chisaki, incrédulo, extendió la mano hacia él. Oye, ¿qué haces?», gritó desesperado, viendo cómo Shigaraki desaparecía en el portal junto con el último rastro de esperanza que tenían. La niebla se disipó, dejando a Chisaki completamente solo con los infectados, quienes ya habían roto las últimas defensas. Detrás de él, los miembros que aún seguían con vida de los 8 balas, luchaban inútilmente mientras eran desgarrados, uno por uno. Chisaki, en estado de shock, no podía mover un músculo. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, estaba a punto de desaparecer, consumido por una horda imparable de infectados. Los gritos de sus lacayos resonaban mientras eran brutalmente asesinados o infectados. La escena se alejaría lentamente, mostrando a los infectados rodeando a Chisaki y a sus lacayos, que se mantenían de pie, con la mirada perdida en el caos a su alrededor. Los infectados se acercarían lentamente hacia él, para finalmente lo último que se escucharía, serían los gritos de rabia y impotencia de Chisaki. Martes 24 de septiembre 12:04 p.m. La luz del refugio iluminaba los rostros cansados de los sobrevivientes. Había pasado un día desde que lograron escapar gracias a Kurogiri, y el peso de las pérdidas era evidente. El grupo había llegado a una de las bases secundarias de All for One. Shigaraki estaba sentado en una silla, tamborileando los dedos sobre la mesa frente a él, su rostro parcialmente cubierto por su mano favorita. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y agotamiento.
Davi estaba recostado contra una pared, sus quemaduras recientes apenas cubiertas por nuevas vendas improvisadas. Twice cuidaba de Eri, quien estaba sentada en una esquina, aferrándose tímidamente a un pequeño muñeco hecho de telas viejas que Twice había improvisado para ella. El silencio era incómodo hasta que Shigaraki lo rompió. Estamos en las últimas, perdimos demasiado. Ahora solo quedamos yo, Kurogiri, Davi, Twice, y la niña. Refiriéndose a Eri sin mirarla directamente, como si fuera un recordatorio de su fracaso. Davi, con su tono característico y una sonrisa torcida, añadió. No es como si estuviéramos mejor que antes. ¿O sí, jefe? Twice levantó la vista, su voz cambiante pero cargada de intención. Pero tenemos a Eri. Ella es como nuestra pequeña rayito de sol. Bueno, de sol oscuro. ¿Existe eso? No, claro que no. Eri, aunque tímida, le dedicó una pequeña sonrisa, lo cual pareció aliviar a Twice, quien se giró para darle unas palmaditas en la cabeza. Kurogiri, siempre imperturbable, tomó la palabra con calma. Este lugar es seguro por ahora, pero no podremos salir de aquí en algún tiempo. Las circunstancias actuales nos obligan a tomar decisiones estratégicas. Necesitamos planear nuestro siguiente movimiento, y rápido. Shigaraki se recargó en la silla, dejando que una sonrisa oscura se formara en su rostro. En un tono cargado de malicia, respondió. Hay algo bueno que obtuvimos de todo esto. Sacó de su bolsillo una de las balas eliminadoras de Quirks y la sostuvo frente a los demás. Estas balas pueden cambiar el juego. No solo para nosotros, sino para cualquier plan que decidamos llevar a cabo. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes, sus ojos brillando con un hambre casi insaciable por lo que podría venir. Con estas balas, algo interesante saldrá de todo esto. Y esta vez, no cometeremos errores. Afuera de la pantalla Davi, mirando la pantalla. Creo que mi variante llegó al límite de su don, me pregunto cuánto más durará en esa pelea. Todos observan cómo los Crosset comienzan a dominar el combate. Villanos y héroes empiezan a perder la esperanza. Pero al ver cómo Shisaki utiliza su don para mantener las defensas, y cómo Fagun dice que va a comerse a Eri, todos quedan impactados. Shigaraki, molesto. Mierda, mi variante también llegó a su límite. Maldición. De pronto, todos notan como una niebla morada aparece en la pantalla. Shigaraki, sonriendo. El transporte ha llegado para buscarnos, y para salvarnos. Davi, por fin. Parecía que nuestras contrapartes iban a ser infectadas si llegaban más tarde. Todos observan cómo Shisaki le entrega a Shigaraki una pequeña maleta con las balas de borrado. Pero al ver cómo Shigaraki se retira con las balas, y Shisaki se queda inmóvil, todos guardan silencio. Los Crosset comienzan a devorar a Shisaki vivo. Shigaraki, con tono burlón. Eso le pasa por confiar antes de tiempo en alguien que solo te utilizaba. Una nueva fecha aparece en pantalla. Todos notan que ha pasado un día desde el inicio del oscurecimiento. All for One no está conforme con lo que dijo Shigaraki. Le incomoda, como si él también hubiera sido infectado. Pero sabe que tiene algún plan de respaldo si algo ocurre. Shigaraki, mi variante tiene razón, las cosas cambian ahora. Víctor, bien, eso fue todo por hoy. Pueden retirarse. Todos comienzan a salir de la sala de cine, dirigiéndose a sus habitaciones. Pero vemos a Víctor caminando hacia la sala de vigilancia. Víctor, bien, continuemos con la búsqueda de las armas primordiales. Víctor se sienta frente a las pantallas, escaneando universos en busca de rastros de poder. De pronto, detecta la energía del arma primordial del titán y mira en un mundo. Sale corriendo hacia el teletransportador para viajar a ese universo. Pero sin que Víctor lo note, el localizador detecta otra energía diferente. Fin de capítulo. Y así concluye otro capítulo en este multiverso de emociones. Si te gustó lo que viste, suscríbete, deja tu like y activa esa campanita para no perderte lo que viene. ¿Quieres aparecer en el siguiente episodio? Comenta con qué personaje quieres aparecer en el próximo capítulo.